Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. ¡Aleluya! Muy buenos días, es una gran bendición el poder estar con ustedes una vez más en este lunes, agradeciendo el gentil patrocinio de la librería Vida Nueva, la cual distribuye en realidad sabiduría empaquetada en pequeños libros que pueden traer un gran crecimiento, un gran desarrollo a tu vida espiritual. En esta mañana yo quisiera reclamar tu atención, sí, porque el tema en realidad se llama, mencionando una pregunta, reclamación o imitación. Muchas de las veces en nuestra vida enfrentamos situaciones las cuales deseamos que a veces nunca sucedieran o nunca tener que haber enfrentado la necesidad de hacer una decisión radical que podría cambiar nuestras vidas. El asunto de hoy, recuerda la pregunta, reclamación o imitación. El asunto de hoy nos lleva a considerar una de las etapas tremendas en la vida de la nación de Israel, en la cual se encuentran enfrentando una situación en la cual ellos tienen que hacer una decisión. Pero yo quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 10, versos 16 y 17, y escucha con atención lo que está pasando en este escenario. Y el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido. Escucha el material, de oro batido, usando 600 siclos de oro en cada escudo. También hizo 300 escudos de oro batido, usando 3 minas de oro en cada escudo, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Ahora, yo quisiera que entendiéramos el concepto, porque ahora vamos a brincar al capítulo 14, para que podamos entender en realidad qué es lo que está pasando en esta situación. El capítulo 14 nos dice que hubo una grande batalla y que cuando la batalla termina, en realidad, lo que sucede en la nación de Israel es de que el rey enemigo entra y toma, en otras palabras, quita los escudos de oro, se los roba, o pudiéramos decir en otra manera, hace un saqueo de la casa del rey. Y muchas veces podemos preguntarnos nosotros, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando el enemigo viene a robar las cosas que nosotros considerábamos que eran nuestra prioridad en Dios, o las cosas que Dios nos había entregado? Porque muchas veces hay cosas en nuestra vida que hemos atesorado y que hemos considerado realmente en una condición o en una situación como que decimos, bueno, realmente Dios trajo esto a mi vida. Dios me ha entregado esta situación en mi vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, nos posicionamos para que Dios simplemente traiga lo mejor que Él tiene para nosotros a nuestra vida. Pero hay algo importante aquí. Cuando nosotros vemos lo que sucede en esta situación o en este escenario, eso nos tiene que transportar a lo siguiente. Porque cuando el enemigo viene, recuerda, él viene a robarnos o atacar lo mejor que tenemos y nosotros quedamos con una situación que confrontar. Veamos el pasaje para poder tener una idea exacta de lo que estamos diciendo. En el 14 de los versos 25 al 28 de Primera de Reyes, dice: y sucedió que en el 5º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. Se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Recuerda, escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce. Nota la diferencia. Primero había escudos de oro, pero ahora Roboam hace escudos de bronce.
y dice la palabra de Dios, en su lugar, y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban, después los devolvían a la sala de los de la guardia. Ahora, quiero que empecemos a considerar varios factores en esta situación. Primero, ¿qué es la palabra reclamación? Reclamación quiere decir el acto de regresar algo de un curso equivocado a un curso de acción correcto. Habla de una reforma, una restauración, hablando de productividad, de utilidad o moralidad. En otras palabras, traer algo a su estado original otra vez. Reclamar algo es cobrar la posesión que había sido robada o quitada. Por el contrario, la palabra imitación. Imitación es algo derivado o copiado de un original, hecho para que se parezca a otro, usualmente que era de un material superior, o diríamos en lenguaje popular, pirateado, ¿ok? Ahora, estableciendo esa premisa, podemos declarar que durante nuestra jornada cristiana, sufriremos la pérdida en ocasiones de cosas valiosas, porque ese es el propósito del enemigo, el quitarnos lo que Dios nos ha dado como habilidades y como potencial. Por ejemplo, la Biblia habla de que el enemigo tiene maquinaciones y estrategias enemigas para precisamente robarnos o quitarnos o saquear nuestra vida. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 10, todos sabemos el versículo que dice, porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. La meta del enemigo acerca del creyente es robarle todo lo que Dios le ha dado. Por ejemplo, si notas la palabra hurtar, viene de una palabra griega que es klepto, quiere decir un ladrón. La idea central es identificar la manera en que el enemigo roba de nuestra vida, la cual es tomando sumas pequeñas que no se noten. De esa manera no hacemos nada al respecto porque pensamos que esas pérdidas son naturales o normales. Qué inteligente y astuto el enemigo. Viene a tomar cosas pequeñas de nuestra vida, no cantidades grandes, porque esa es su meta. Pero principia con lo pequeño para llevarnos al final y desbancarnos totalmente, dejarnos en bancarrota espiritual. La otra palabra, matar, viene de una palabra griega original, tuo, sacrificar, dar muerte a una víctima. Habla de eliminar las partes reproductivas del ser para que cese la reproducción de la vida. Imagínate, no puedes reproducir la especie divina en ti. Eso habla de castrar tu futuro, eliminar tu generación. Es sumamente peligroso. El enemigo no desea que tú reproduzcas la semilla que Dios ha depositado en ti. Por eso viene para matar esa semilla antes de que salga a la luz. La última palabra habla de destruir, apulomi. Esta palabra quiere decir destruir totalmente, aniquilar, arruinar el bienestar y funcionalidad de una cosa o persona. Habla de destitución espiritual, de ser cortado de tu fuente de vida y de poder. Y esto obviamente termina el plan y el propósito de Dios para tu vida, porque Dios te había entregado un plan, un diseño original, magistral, maravilloso. Pero cuando el enemigo interviene, ese plan glorioso de Dios es cortado, es cercenado, es muerto. Por eso Jesús dijo, yo he venido para darte vida en abundancia. La palabra vida abundante en el original, hay una palabra que denota varias cosas en particular. La palabra perisea quiere decir una medida sobreabundante, algo por encima de lo ordinario. La idea que el original griego nos da implica el sentido de ser tan abundante hasta el punto de exceso y puede traducirse sobreabundancia. El término incluye superior en calidad, sobreabundante en cantidad e ilimitado. Imagínate, esa es la clase de vida que el enemigo quiere robarnos. Por eso tenemos que entender, hay una lucha. Satán viene a robarnos la paz mental, la paz interna, aquella que hemos recibido como beneficio de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice, tenemos que vivir alertas de lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros.
Estimado hermano y amigo que me escuchas en esta mañana, el enemigo desea una oportunidad para robar tu justicia, tu paz, tu gozo que el Señor te ha entregado por medio del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que Él logra hacer eso? ¿Cómo Él puede venir y hacer precisamente lo que quiere? Bueno, nos mantiene ocupados peleando otras batallas. Si por ejemplo vemos lo que está pasando en nuestro alrededor, en el libro de Santiago, el apóstol nos dice, hermanos, ¿de dónde vienen los pleitos, las luchas, los conflictos, las guerras entre vosotros? En otras palabras, nos habla de una guerra equivocada. Nuestro hermano no es nuestro enemigo. Nuestro patrón no es nuestro enemigo. Las circunstancias negativas no son. El diablo es el enemigo que usa a personas, que usa situaciones para robarnos la paz interna que Dios ya nos ha entregado. Por eso, así de esa manera el enemigo, cuando nos logra desenfocar de Dios, puede introducirse a nuestra vida y robar el tesoro de nuestro corazón, porque no le estamos dando atención. Él empieza a crear confusión en nuestra vida, y en ese momento de turbulencia, cuando no percibimos las cosas de una perspectiva correcta o no vemos con claridad, Él roba nuestros tesoros más valiosos. Recordemos, Dios no es autor de confusión, pero el enemigo sí. Ahora, vamos a ver algunas cosas, qué fue lo que pasó en este incidente acerca de los escudos que se habían hecho, escudos de oro, escudos maravillosos, pero vamos a ver el problema que causó que el enemigo pudiera entrar rampante en la vida de esta situación y robar, saquear lo valioso de Dios. Roboam estuvo, en primer lugar, en conflicto constante con su hermano Jeroboam. Cuando nosotros nos enfocamos en pelear con nuestros hermanos en Cristo, le damos lugar al diablo para que venga a sus anchas, a que se meta al cuarto de nuestro tesoro en nuestro corazón y robe lo que se le antoje. Eso le sucedió a Roboam, pudiéramos decirlo en lenguaje popular, por perrucho. Mientras estaba enfocado en sus problemas diarios, peleando con su hermano, el que nunca debió haber peleado, con la persona que nunca debió hacerlo, el verdadero enemigo, que no era su hermano, se introdujo y le robó los escudos de oro que su padre Salomón había hecho para el templo. Analicemos lo que estos escudos representan. ¿Por qué quiero enfatizar tanto en estos escudos de oro? Porque realmente estos escudos dorados eran símbolo de la protección divina. Al tenerlos colgados en todas las paredes del templo, lo que realmente Salomón estaba diciendo era: voy a entregarle al enemigo esa parte valiosa de mi reino, que fue diseñada para recibir y proteger la presencia de Dios con un carácter de realeza y excelencia al máximo. En otras palabras, al desenfocarse de Dios, al desenfocarse de lo que debería estar haciendo, Él cede terreno al enemigo y le dice: entra a mi palacio, entra a mi cámara real, saquea todo lo que tú quieres. Sabemos que ningún escudo de oro en lo normal puede proteger, la presencia de Dios, lo cual un templo construido de madera y piedra pueden contener. No se puede, pero era lo que representaban, lo que sobresale en la importancia de este pasaje. El corazón de Salomón estaba correcto, porque él estaba haciendo lo que era agradable a Dios en cuanto a un homenaje y honor a su Dios. Por eso, cuando Sisac, el que venía de Egipto, robó los escudos dorados, de manera figurativa, le robó la cobertura y protección que estaban guardando la presencia de Dios en el reino de Salomón. Entendamos este concepto, amado hermano. La presencia de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Por lo tanto, ahora Roboam se encuentra en un gran dilema. Está en verdaderos aprietos. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí tiene que hacer una decisión sobre el curso que va a tomar en sus acciones. Debe de perseguir a Sisac y reclamar, volver a recuperar, a recobrar los escudos de oro y volverlos a poner en el templo. O debe dejar las paredes del templo desnudas sin esa protección que los escudos representaban. ¿Qué es lo que va a hacer? Pero ni la opción A ni la opción B le atraen para considerar. Él inventa una opción C.
la cual es, y lo leímos ahí, va a crear imitaciones de esos escudos, pero los va a hacer de bronce, lo cual es una imitación muy barata, muy corriente. En realidad es un insulto al Dios Todopoderoso. En otras palabras, lo que Roboam está haciendo va a ser un buen espectáculo delante del pueblo para que no diga nada. Va a guardar las apariencias, va a tratar de engañar realmente lo que hay en su corazón, porque él sabe que esos escudos en realidad son una burda imitación de lo verdadero, una copia barata y vulgar, algo que fue diseñado para engañar a la gente. No era lo real, no era el oro. Por eso se ha dicho, no todo lo que brilla es oro. Y es lo que pasa en esta situación. No hay una reclamación de lo verdadero. No hay hambre, ni deseo intenso, ni pasión por recobrar, por restaurar lo genuino. Solo hay una vana preocupación por engañar a los demás, por guardar las apariencias, por observar y preservar una imagen falsa y hueca. Y es porque Roboam no tiene la menor intención de ir en pos de lo verdadero. No tiene pasión por lo real, por lo original. No hay un espíritu de reclamación en él. No hay un hambre por restaurar y recobrar lo genuino, lo que Dios desea, lo que Dios anhelaba para su vida. No tenía deseo ni pasión por el tesoro que le fue robado. Por lo tanto, este hombre lo que hace es asume una fachada, pone una careta de realidad y originalidad para engañar a la gente. Pero lo triste, mi amado hermano, es que muchos se tragan el anzuelo, porque no conocen distinguir entre lo real y la imitación. Es triste cuando somos engañados por fachadas, por situaciones aparentes, por cosas que realmente no son genuinas, pero como no conocemos lo original, entonces aceptamos cualquier copia vulgar, cualquier copia pirateada, como si fuera lo original. Pero vamos a ver la diferencia entre reclamación e imitación, para poder tener el concepto de lo que Dios nos está diciendo. Volvemos en un momentito más, mientras hacemos una pausa importante, mientras no te desconectes, mantente conectado a esta frecuencia. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque Radio Visión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Recuerda que estás en la sintonía de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Teléfonos en nuestro estudio 773-481-5960. 773-481-5960. Bueno, regresamos. Espero que hayas tenido una seria reflexión sobre la primera parte de este tema, reclamación o imitación. Tal vez has sido perturbado por el enemigo. Tal vez el enemigo ha venido a saquear tu cámara real, donde residen los tesoros que Dios te ha dado. El tesoro de la oración, el escudo de la palabra, el escudo del ayuno, el escudo de tu comunión e intimidad con Dios. Cosas valiosas ante la presencia de Dios. Pero como no tienes el valor suficiente, lo que has hecho es dejar que el enemigo se salga con la suya y no has ido en pos para recobrar esos valores que Dios te ha entregado. Eso es lo que ha hecho nuestra sociedad americana en estos días. El
enemigo ha venido, ha entrado rampante en la Cámara Real de esta nación y ha saqueado la palabra, la robó de nuestras escuelas, la robó de nuestras instituciones y sigue robando valores que ahora hemos reemplazado con otras cosas, con excusas baratas. Y hemos dicho, bueno, vamos a aceptar estas otras cosas porque son escudos de bronce y brillan un poco y se parece. Vamos a respetar la decisión de los demás y vamos a hacer lo que ellos dicen. Cuando los valores de Dios dicen, no, Dios es un Dios de oro puro. Por eso vamos a ver la diferencia para que puedas tener en tu corazón ese deseo y pasión por volver al original. David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Fue llamado un siervo, un vaso escogido, un hijo, un rey ungido. Él fue un hombre creado con propósito, destino y diseño divino. Es muy importante entenderlo. Pero como la mayoría de nosotros, David se distrajo en su objetivo supremo. Qué terribles cosas pasan cuando perdemos el enfoque en nuestra vida. El enfoque nos ayuda a mantener atención, a mantener concentración, a mantener dedicación, a enfocar nuestros esfuerzos hacia un blanco común. Pero él se fatigó, se ocupó y se desenfocó y por consecuencia perdió la perspectiva de la eternidad. Y en el tiempo, dice la Biblia, en que los reyes van a la guerra, David se quedó en casa, error garrafal y trágico. Y claro que sabemos el resto de la historia, cuando cayó en pecado con Betsabé, la séptima hija de la saciedad, que llama su nombre, la hartura. Y aquí tenemos un cuadro de un hombre que es escogido, santo, pero que comete un error. Ahora, el cometer un error en realidad no es terminal en nuestra vida, no es un cáncer terminal. Pero no quedarnos en la situación es lo que importa. Dice la Biblia, el que lo confiesa y se arrepiente, entonces alcanza misericordia. Y no es porque David era un hombre impío o maligno, solamente un hombre que cayó presa de las presiones de guiar a una nación o de tratar de hacer las cosas correctas, pero se cansó, se fatigó en la jornada y se dio a las pasiones de la carne. Y ahora, sentado en la sala real, probablemente consumido por un sentimiento de culpa, irritado, molesto, sintiéndose demasiado mal por las acciones que había cometido. Repentinamente, esas puertas chapadas en oro del palacio se abren de golpe y entra un profeta viejo, aparentemente colérico, con fuego en sus ojos. Sus dedos huesudos lo apuntan como si fueran lanzas que le traspasan el corazón. Los guardias tratan de agarrar a este hombre y echarlo fuera, pero el rey grita, dice, no, esperen, necesito escuchar lo que él tiene que decir. Mientras el profeta Natán empieza a declarar la palabra del Señor, un fuerte espíritu de convicción cae sobre el rey David. Y esto es lo que dice en el Salmo 51, cuando dice, ¿sabes qué? Dios recobra, restaura, renueva dentro de mí un espíritu recto. Amado hermano y amigo, esto es un ejemplo perfecto de reclamación. Lo que realmente David está diciendo es, Dios, he perdido un tesoro valioso. He perdido la protección que rodeaba mi corazón. He perdido esa relación y comunión maravillosa que yo tenía contigo, mi Dios. Pero la quiero recobrar. Quiero hacer una reclamación total, un gozo, un corazón nuevo, renovado y restaurado. Y acto seguido, David se lanza en pos de lo que el enemigo le había robado. ¿Por qué? Porque tenía una gran pasión por recuperar su tesoro. Él empieza a pedirle a Dios que le ayude en su empeño de reemplazar su corazón sucio y quebrantado con uno nuevo y limpio. Un espíritu dañado y contaminado con un espíritu recto. Rebelión con su regocijo. Pecado con salvación. Y al final de todo, David termina su apasionada súplica diciendo, renueva y restaura el gozo de tu salvación. ¡Qué maravilloso! Pero por el contrario, vemos a Saúl. Saúl, después de que recibe la instrucción de matar a todos los amalecitas, él decide perdonarle la vida al rey Agag, que quiere decir protección o piso alto. Cuando regresa del combate, Samuel
le enfrenta con su pecado y mira cómo responde Saúl. ¿Sabes qué? Lo iba a hacer, pero el pueblo no quiso. Empieza a poner excusas inválidas. En otras palabras, eso hace la grande diferencia entre David y Saúl. David clama a Dios, reconoce su pecado, reconoce su pérdida, pide perdón y quiere restauración. Saúl admite que pecó, pero nunca se arrepintió. Nunca clamó a Dios, sino que lo que dijo realmente fue: Samuel, sé que pequé, pero ¿me puedes hacer un favor? Ven, adora conmigo por causa de la gente. Oye bien, no quiero que sepan que algo anda mal. Hagamos un show, porque no puedo arriesgar a perder mi popularidad con el pueblo. Qué tristeza de este rey. Él pudo haberse arrepentido, reclamado lo que Dios le había dado y que había perdido por negligencia, pero escogió hacer un espectáculo, quedar bien con la gente, ponerse una careta, una máscara, crear una imitación, solo para agradar a la gente a su alrededor. Y ese juicio final pronunciado sobre la vida de Saúl en ese día fue la siguiente: este día, le dice el Señor, Dios te ha rechazado y te ha quitado el trono sobre Israel. Amados, déjame concluir con esto. Hay una advertencia para estos días finales. Muchos cristianos tienen una forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Cristianos que en otro tiempo estaban en fuego y en pasión para Dios, que tenían el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios en sus vidas, pero que se han desviado un poco del camino. Ya no hay escudos en sus cámaras reales, ya no hay esa presencia de Dios. Ahora no hay poder, solo fachada. Ya no hay función, solo se quedaron con una forma. No hay sinceridad, solo una farsa. No hay moralidad, solo engaño. No hay reclamación, solo imitación. Y déjame decirte en este día, Dios te ama tanto que Él desea que hagas un examen total, que hagas una minuciosa investigación en tu vida. Y de veras, sé consciente qué cosas el enemigo me ha robado. ¿Qué cosas en realidad que valían en mi vida, que yo luchaba por ellas, que yo me esforzaba por ellas, ya no están? La diferencia, mi amado hermano, entre el oro y el bronce es básicamente que el oro no se mancha, pero el cobre sí. El oro no pierde su valor, el cobre sí. Podemos engañar a los demás por un tiempo, pero pronto la verdad saldrá a la luz. La imitación se va a manchar, porque la imitación no retiene la pureza, se derrite, se acaba, pero lo verdadero aguanta la prueba del tiempo. Yo te animo en este día, si es que has perdido algo que era real y verdadero en tu vida, hoy es el tiempo correcto de hacer una reclamación a Dios, de volverlo a poseer. Ten mucho cuidado con las imitaciones, son en realidad puertas falsas para el enemigo. Una imitación es cuando simplemente te determinas a dejar que las cosas que no son la realidad funcionen o tomen el lugar de la realidad. Dios quiere que tu vida sea fructífera otra vez. Fruto, en realidad, viene de una palabra maravillosa. Has leído en Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu. La palabra fruto es la palabra griega karpos, y quiere decir aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Cuando tú te aferras a Dios, te unes a Dios, te apegas a Dios, a su palabra, te llenas de su palabra, no podrás evitar el vivir una vida abundante, una vida fructífera, una vida apasionada por Dios. Hoy, checa tu cámara real, ve qué escudos el enemigo te ha robado y recupéralos en el nombre de Jesús. Fue una bendición estar contigo. Te habló el pastor Andrés Gallardo, y visítanos cuando puedas en Comunidad Cristiana Vida Abundante. Estamos en el 1819 al sur de la 54 Avenida en Cícero. Domingos 8:30, 11 de la mañana en español y 1 de la tarde en inglés. Bendiciones. Radiovisión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama.